A ver, entonces, no sé si están viendo mi pantalla. A ver, ahora sí, Lilia. ¿Está viendo mi pantalla? No, no, todavía no. Ah, ok. Sí, están grabando, no hay problema. Ahora sí, ¿está viendo mi pantalla? Todavía no. Ah, caramba. Un momentito, ¿eh? Sí, sí, no hay ningún problema. Sí. Permítame un segundo, ahora sí voy a compartir ya. Esto. Ahora sí ven mi pantalla. Ya se ve tu pantalla, Lilia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar, como habíamos indicado la vez pasada. Lilia, se ve muy pequeña tu pantalla. ¿Qué caray? Algo sucedió, perdón. Algo, abrí mi... Ignorar. Perdón, me dice que reinicia. Algo sucedió cuando abrí. Permítame, algo sucedió. Que debo cerrar. Ay. No hay problema. Si gustan, mientras acá algo sucedió aquí, tengo que ver qué fue lo que pasó. Ay, no sé, ahora no me dejan ni mover nada. Tengo que reiniciar. Sin ningún problema. Ah, qué pena. Vamos a reiniciar. Sí, porque si no, no me va a dejar ni mover ni hacer nada. Así es. ¿Es cierto? No se pueden. Y ya en los demás. Pues sí, es el más. Primero, como para con la que primero vamos a Voy a compartir una
Ah, no sé, o sea, que porque sería como de que estaban aquí. Personalmente pensé ya cada semana que pero no sé. Hola. Hola, Lilia. Bueno, aquí estamos. Vamos a ahora sí ponerla a compartir. ¿La ven ustedes? ¿Todavía no la vemos, Lilia? Ah, caramba, otra vez. Ahora sí. Ya la vemos, pero se ve. Perfecto. Muchas gracias. Ya no lo quiero mover mucho a ver si que se alcanza a ver. Ok. Me da cosa moverle algo, pero bueno, si la ven así, podemos seguir. Sí se ve, sí se ve. No hay Perfecto, problema. muy bien. Ok, la vez pasada quedamos que la arquitectura no son solamente 4 paredes. Obviamente hay mucho más que hacer que eso, ¿no? Por supuesto, para una unidad de tipo hospitalaria, pues tenemos muchos otros requisitos, obviamente normativas, y pues el sitio nos define mucho más las necesidades y muchas otras cosas, pero parte de esas otras cosas que habíamos comentado la vez pasada son precisamente esa idea de que hemos mejorado no solamente la atención médica, sino incluso la esperanza de vida, lo cual pues se debe mucho obviamente a los programas de salud, a la accesibilidad y bueno, a este incremento de infraestructura, lo cual es lo que estamos viendo, ¿no? Y por supuesto la capacidad de los servicios, porque eso es algo que en el tiempo pues nos queda por mirar. Creo que me hizo un desajuste, me movió o me pasó creo que un archivo aquí. Pero bueno, finalmente han crecido las unidades médicas, por ejemplo en el IMSS pues tienen las unidades médicas familiares en todo el territorio, lo cual es un modelo a seguir, o se ha seguido por mucho tiempo con ciertas variaciones, porque la normativa siento que es muy restringida, pero bueno, finalmente está. Por supuesto, hay variaciones en cuanto al número de consultorios, todo dependiendo de la zona, de las características incluso del radio de acción que hay que atender. Y lo que sí es muy claro, pues tener los servicios con los que cuenta, ¿no? Básicamente, pues tenemos el servicio de médico de la medicina familiar, ginecología, y bueno, apoyo, por supuesto, con la enfermería y pues algunos de elementos que ayudan obviamente al funcionamiento y sobre todo pues relacionado con el trabajo de primera instancia, ¿no? Que son, por ejemplo, dentistas, nutriólogos, incluso la psicología y algunos otros que se van sumando cada vez más, ¿no? Y bueno, esta imagen que puse aquí es precisamente que viéramos una de ellas, que es la número 40,
que aquí se definen ya zonificaciones, servicios, lo cual, por ejemplo, para el caso del COVID-19, que fue el año pasado, se tuvo que readaptar mucho del espacio, sobre todo la parte frontal para poder establecer lo que es el triage y obviamente la parte, diríamos, de atención, pues la atención a esta pandemia, lo cual pues repercute en el interior, en los flujos, en la atención, en el número de recursos humanos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que no se nos debe olvidar, las características de estas unidades que se planeen, que estemos pensando en una posibilidad de futuro. Por eso yo decía que los diseños muchas veces están muy restringidos de acuerdo a veces a los terrenos, etcétera, pero ese es nuestro gran reto, ¿no? Pensar en esa posibilidad de flexibilidad, de cambio. Finalmente son espacios vivos. Estamos hablando de arquitectura viva que tiene constantemente cambios, modificaciones, adaptaciones. Hay equipos de última generación que, bueno, pues los que pensábamos que hace tiempo eran de los últimos que se podían utilizar, pues resulta que ya en poco tiempo se tendrían que modificar. Eso implica obviamente qué tipo de instalaciones, el lugar, el peso que tienen estos equipos, porque muchas veces no hay espacio realmente cercano al lugar donde se debe hacer y a veces se tienen que modificar servicios o rezonificar. Y hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Aquí en Tlalpan tenemos varios, ¿no? Que pues para adaptar la zona de urgencia, por ejemplo, en la parte del Bernardino Álvarez, que está de salud mental, se tuvo que hacer muchos ajustes y bueno, pues esas cosas tiene que ver mucho con los diseños de crecimiento, por supuesto, siempre pensar que las necesidades son cada vez se van sumando y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pues sí, la planeación es base para poder entrar al diseño, describir, por ejemplo, elementos generales para no solamente la planeación y la cobertura, ya incluso ver las características regionales y locales. Y esto pues nos permite, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, ¿no? Aquí tengo un planito que hice de pues todos los servicios que hay, no tanto del IMSS, del ISSSTE y obviamente de la Secretaría de Salud, lo cual pues aquí tenemos de primero, segundo y tercer nivel. Obviamente los más pequeños son de primer contacto de primer nivel y pues son los que más hay, ¿no? Podemos ver todo cómo se van cubriendo prácticamente en la ciudad. Pero bueno, yo algo decía que en algún momento, pues esto si lo ampliamos, pues aquí estamos hablando de colonias y varias colonias que pues no cuentan con servicio médico, ¿no? Incluso centros de salud o incluso los centros de salud pues son mucho más, pues muy elementales, lo cual pues en casos de emergencia pues sí es una situación difícil que atender porque bueno pues hay enfermedades o incluso impactos como el caso de ayer, bueno, ahí en la madrugada que nos tocó, ¿no? El sismo, que si hubiera habido más situaciones como sucedió en el 17 o incluso en el 85, pues a lo mejor tenemos una situación de mayor gravedad, ¿no? Lo cual, pues, si vemos igual alejados en delegaciones como Tlalpan, la misma Magdalena Contreras, que cada vez ha crecido mucho más, y una de las delegaciones más, obviamente, saturadas en cuanto a población, que es Iztapalapa. Finalmente aquí encontramos, pues, todavía que prácticamente muy pocos servicios de tercer nivel, ¿no? Entonces, pues, ahí sí es algo que sí nos queda, pues, ver para analizar lo que es la cobertura, lo cual en segundo lugar tendríamos la Gustavo Amadero, que es esta. También aquí tenemos un poquito más de servicios y bueno, estamos viendo donde hay menor población, es donde prácticamente se concentra más los servicios. Lo cual pues podríamos ya, así como un paréntesis, ver que existen núcleos, ¿no? En el norte, en el centro de la ciudad y obviamente un poquito más al sur, que sería acá en Tlalpan, los grandes centros de hospitalarios, incluso donde encontramos servicios más especializados. Y bueno, pues si esto lo traducimos en cuanto a nuestra sociedad le da mayor importancia a esta concentración de población que la Ciudad de México, pues ya que se concentra un buen número, pues sí, tienen los mejores o prácticamente más números de unidades médicas y aún así se requieren, pues sí es una reflexión que hay que pensar a nivel nacional, ¿no? O sea, sí lo requerimos. Es importante, pues lo decíamos la vez pasada, que todas las personas en México tenemos enfermedades, no porque estamos en provincia tenemos menos posibilidad de enfermarnos, finalmente estamos en las mismas circunstancias, lo que sí también es
interesante ver que, bueno, unas se destacan más que otras, el estrés sí se da más en la ciudad, los accidentes, por supuesto, también se reflejan más en la ciudad, ¿no? Pero bueno, ya para ir acercándonos más a lo que es el diseño, cómo concebir y proyectar una unidad médica, ¿no? Pues en este caso, pues sí se deben tener en cuenta todos esos aspectos generales que ya mencioné, pero también, además de las patologías e incidencias que existen, ver ahora sí qué tratamientos en algunos casos se dan. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad de México, cada vez se van implementando más servicios psicológicos, por ejemplo, y bueno, ocupan cubículos. Ya en algunos casos ya se requiere de algunos otro tipo de atenciones que la misma psicología está implementando. Y bueno, pues las cámaras GESEL, por ejemplo, que se llegan a utilizar. Entonces, pues eso nos mete a nosotros en una circunstancia de ver qué o dónde ubicar estos nuevos servicios complementarios, no los podemos poner alejados. O como les decía, tenemos a veces ese reto de buscar esas alternativas o plantear, mover a veces todo el servicio, lo cual pues repercute mucho en las instalaciones. Ha habido situaciones en donde ciertos laboratorios hay que moverlos de sitio y pues, o adaptar otros, y resulta que pues ustedes saben todo lo que implica mover instalaciones específicas y bueno, de especiales también, lo cual pues sí es alguna situación. Me dio el archivo anterior, perdón, pero esto ya lo vimos la vez pasada, ¿no? El programa médico arquitectónico, bueno, esto ya se ha ahondado y van a seguir ahondando, otros colegas lo van a seguir señalando, pero bueno, yo lo he mencionado con el sentido de dar una secuencia metodológica, ¿no? A dónde vamos. Y bueno, pues sí, hablar de la planeación y bueno, empezar a hablar también a condiciones de diseño, pero previo a eso debemos tener en cuenta, por ejemplo, la complejidad de las normas, ¿no? Así yo les decía, hay muchos lineamientos, muchas instituciones que intervienen, hay procedimientos de diseño y muy en específico, obviamente, para las unidades del género de la salud. Y bueno, también en lo particular existen normativas, el reglamento de construcciones y bueno, otros ya muy particulares normativas y normas específicas que se tienen para la construcción de hospitales. Y son, pues sí, de alguna manera herramientas, pero también nos explican algunos momentos de procedimientos, algunas cosas que se deben tener en cuenta, por ejemplo, para ir en la planeación teniendo etapas de ejecución, primero etapas de diseño y después posteriormente para hacer primero los anteproyectos, después ya un proyecto y con más razón en el proceso ya de construcción, ¿no? Lo cual esto debe estar previo a la ejecución, o sea, todo debe quedar bien definido en lo que consideramos lo que es el proyecto ya ejecutivo. Y entonces, pues debemos tener claridad, por ejemplo, antes de empezar la construcción, ya incluso en un anteproyecto, más o menos cuántos son los planos, o sea, no tanto en cantidad, sino las condiciones de que se deben de presentar este listado de planos, ¿sí? A qué servicios, etcétera, porque pues estamos hablando de especialidades, o sea, ya, por ejemplo, en el caso de las instalaciones, ya sean de gas, ya sean de iluminación, etcétera, pues existe todavía, diríamos, como subgrupos o subparte del diseño que está implícito ahí. Entonces, pues esto nos lleva, pues obviamente, a hacer un trabajo muy multidisciplinario, obviamente tener, pues involucrado todas las especificaciones, tanto de un servicio como otro, las características que deben de estar en esa totalidad. Yo siempre pongo este ejemplo que pensemos que nuestra espacios, todo un hospital es una mano, ¿no? Donde cada dedo corresponde a esa mano. O sea, no podemos adicionar un dedo diferente, sino que las proporciones, las características, las necesidades y las relaciones que existen entre un servicio y otro, sobre todo algunos que son muy ligados, ¿no? Como es el SEIE para las partes de cirugía, de quirófanos, etcétera. O sea, hay ciertos espacios que no los podemos desligar, ¿no? Entonces, pues sí, saber quiénes son los especialistas, también eso es importante, quiénes se dedican a qué. Obviamente tenemos en nuestro país pues mucha tecnología que la traemos de afuera, ¿no? O sea, eso implica pues depender por un lado, pero y no solamente eso, sino que no podemos a veces en los concursos nacionales
llamar a muchas empresas. A veces se nos limita, obviamente, porque son especialistas, y a veces tenemos un solo o dos especialistas, lo cual, pues, a veces parece que es una asignación directa, pero definitivamente, pues, es algo que nos han, pues, ni modo, este es el que los vende, pues, ¿no? Ahora hemos visto en muchos casos, ¿no? O sea, toda la industria farmacéutica, lo vimos con las vacunas, a quién comprarle y qué comprar. Y bueno, pues ni siquiera tenían la capacidad, pero eso nos metió en un riesgo también, ¿no? Entonces, pues sí, esto se ve, diríamos, como una propuesta muy general, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que sentarnos muchas de las veces, todos los especialistas, todas las personas que van a intervenir para ver, ahora sí, aparte de tener planeado por escrito, por imágenes, etcétera, gráficas, etcétera, los procedimientos. Y hay que tener muy claro en qué momento, etcétera, siempre debe haber comunicación. Y bueno, pues sí, ya en particular, pues todos los seguimientos, ¿no? Que se hacen ya esto es muy ligado a la parte de los concursos. Pero bueno, aparte de esa metodología también, además, es poner para no solamente proyectar, y bueno, decía yo, proyectar desde pensarlo, el anteproyecto o anteproyectos, porque puede haber muchos, ahí sí, no el primero, salen muchas veces las cosas, obviamente después se van empatando requerimientos y bueno, en estas comunicaciones que existen puede modificar trayectorias, pueden modificar ciertos servicios, ubicaciones y bueno, siempre involucrar a los posibles promotores o usuarios. Eso es muy importante también porque a veces se diseñan desde lejos o ahora sí a través de cierta, diríamos, propuestas, por ejemplo, en la Ciudad de México para un edificio que se va a hacer en Chiapas, pues hay que conocer y ver y planear y platicar con las personas, las comunicaciones, las experiencias que se han tenido, si sea del ISSSTE, si sea del IMSS o de cualquier otro, diríamos, sector de salud, ¿no? Entonces, sí tenemos muchas normativas, eso es muy claro. Yo también siempre trato de mencionarlo cada que digo normativas, que se nos quede claro que las normativas para no irnos a los mínimos o están planteados los mínimos. Entonces pensemos en una posibilidad de futuro, ¿no? Una posibilidad incluso de mayor flujo o hacer estos espacios más vivos, que no nos quedemos tal vez tan cortos, ¿no? A veces buscamos lo mínimo porque sí, el costo impacta y lo sabemos, pero a futuro nos impacta más el costo en cuanto a mantenimientos o la posibilidad de crecimientos. Entonces, a veces los registros que tenemos, por ejemplo, para simplemente dónde ubicar ¿cómo se llama? Las estaciones eléctricas, pues ahí también podríamos pensar en la posibilidad de ciertos registros en ciertas partes o subestaciones que en algún momento pudieran incluso tener la factibilidad de crecimiento, que a veces no sucede mucho en muchos lugares, ¿no? O sea, no hay capacidad y pues ahí donde, pues cámbiate la completa, ¿no? Pues sí, pero sale más cara, pues ni modo, porque no hay otra. Entonces, creo que hay mucho que hablar en estas partes, pero bueno, estoy tratando de hacerlo, como les decía, un poco más o menos general, ¿no? Entonces, ya para entrar no solamente a partir de esas normativas que ya están y que además seguramente las va a seguir habiendo, o sea, cada vez más en específico, también estas en algunos casos se llegan a revisar, ¿no? Y entonces, pues nos impacta todo esto a los criterios de diseño. Y por supuesto tenemos ya en términos generales, diseños generales, que los podemos clasificar, que son las tipologías. Y lo cual pues está obviamente también definido a través del tiempo, que ha habido diferentes tipologías que generan nuevas o de unas mismas pueden hacerse otras, ¿no? O sea, variaciones de ellas, que eso es también interesante. Muchas veces responden no solamente a los cambios tecnológicos, sino también a nivel de las demandas científicas, de los avances médicos, de la manera de atender, de las prácticas, que, pues, por ejemplo, en los laboratorios hoy también hay unas maneras de modificar ciertos servicios de atención, por cada vez están clasificando, hay veces que ya los laboratorios se ubican en ciertos lugares, ya fuera incluso de los mismos hospitales, y algunos más especializados dentro para atender a la demanda particular, ¿no? Entonces, pues eso, pues, yo decía que en términos muy generales, ir viendo que
pues hay mucho que hacer, pero sí tratar de tener esa idea de la magnitud y complejidad de los proyectos arquitectónicos. Y bueno, pues obviamente incluimos a las ingenierías, aquí hay varias, los biomédicos están también incluidos y bueno, muchos más que tienen que ver con cada parte de la especialidad, ¿no? Entonces, tenemos que empatar, ¿no? Además, decía yo, de estos criterios que ya quedan plasmados en una planeación, también en los tiempos de ejecución. Y bueno, pues esto también nos ayuda a hacer un calendario de las etapas para hacer más fluido, que no se transmita. Ahora incluso tenemos ya sistemas computarizados que permiten ver y trabajar y cómo, por ejemplo, el cambio de algún, incluso hasta la colocación, por ejemplo, de puertas puede incidir en la calendarización, o sea, nos puede modificar las etapas porque es carpintería o es incluso otro tipo de materiales, porque todo depende en dónde se vayan a colocar, y impacta también y se puede mover muchas cosas, ¿no? A nivel, diríamos ya del todo, a nivel de cómputo. Entonces, pues sí, yo esto decía que es importante. Y bueno, pues ya entrando un poquito más en lo que es el diseño, también tenemos la idea de lo que es el sitio, pero también la idea de lo que es el lugar, ¿no? El sitio es el lugar, digo, perdón, es las condiciones físicas, topográficas y, bueno, muy particulares de lo que es, y donde va a estar ubicado el terreno o el predio, y el lugar nos implica un poco más las características, si es urbano, sus alrededores, sus incluso, decía yo, algunos aspectos incluso de tipo cultural, ¿no? Entonces, es necesario, pues, establecer junto con las normativas estos, diríamos, elementos generales, ¿no? De conocimiento. Y por supuesto, nos piden estudios. Sí, ya vi, perdón, aquí ya había cambiado algunas cositas y sí me dio otro archivo a la hora de mover, pero bueno. En fin, serán estudios, desde luego, desde todas las características del suelo, ¿no? La permeabilidad, obviamente las características de resistencia, obviamente las oscilaciones de temperatura, sean frío, sea calor, cuáles son los momentos de mayor temperatura, cuáles son los momentos de mayor frío o incluso de mayor impacto en vientos, porque hay que calcular también los índices de golpeo de los vientos, y es incluso con más razón edificios en altura. Por supuesto, si estamos hablando en climas muy calurosos, como bajar esas oscilaciones o permitir a partir de esas temperaturas buscar alternativas de tipo natural que no nos impacten tanto los costos, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Entonces, por supuesto, saber si hay afluentes cercanas al problemas, yo comentaba la vez pasada, algunos edificios no solamente porque llovió muy fuerte, sino porque se desbordaron ríos, impactó a ciertos hospitales, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda para tener una fuente de abastecimiento, pero también dependiendo de las características que se ha comportado pues ahora sí que históricamente, podríamos ver si en algún momento esos afluentes son o se vuelven un riesgo, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener, insisto, mucha claridad en este tipo de cosas. Ahora sí que lo atípico, cuando nos dicen que cae una lluvia que es atípica en ciertos temporales, pues sí, hay un riesgo en su momento. Bueno, pues eso atípico, que no nos quedemos precisamente con las condicionantes mínimas, ¿no? Justamente tratar de ser un poquito más, pues aportar un poco más para evitar esas formas atípicas. Entonces, pues sí, es importante, pues, por eso decía, los fenómenos naturales. En caso de nuestra Ciudad de México es muy, muy importante ver el comportamiento del suelo. O sea, hemos visto que se han puesto pues unidades en ciertos lugares que pues han sido afectados precisamente por las características del suelo. Aunque se ha cumplido con las normativas, hay momentos donde pues el suelo tiene su propio comportamiento histórico, ¿no? El caso de sismos, por el caso de la Ciudad de México es muy claro, ¿no? O sea, sí, eso tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, también por otro lado, tener información acerca de las contingencias, cómo no solamente que cómo están establecidas en el acta de riesgo, sino cómo se responde. Eso también que de alguna manera decía yo un poco la vez pasada. Claro, el reglamento de construcción es básico. También tenemos sus normas complementarias, que son las que incluso debemos siempre tener en cuenta.
Obviamente las ingenierías aportan también mucho en esto. Y bueno, también tener en cuenta la norma para el diseño de construcciones hospitales y bueno, esto también define, además de las, bueno, para todos los estudios de impacto ambiental, de riesgo y bueno, estudios de mecánica de suelos, pues también existe toda una normativa en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué todo esto también? Pues porque dependen las formas de las cubiertas, no solamente las cubiertas, si es el caso, por ejemplo, de una zona que hay mucha lluvia o que es demasiado calurosa, ¿no? Ver si va a haber pendientes, de qué tipo, etcétera. Además, tenemos cómo ubicar o dónde jalar y hacia dónde las dimensiones de las tuberías, ya sea incluso para almacenar agua, dónde colocarla, etcétera, pero también para el desagüe. Y bueno, pues estas trayectorias con sus canales dentro y fuera de nuestras unidades médicas, ¿no? Porque esto, bueno, decimos, resolvemos nuestro problema, pero no podemos decir, bueno, yo barro mi casa de aquí para adentro, lo demás no me importa mucho. Sí, esto hay un impacto también urbano, ¿no? Esta parte, no solamente ambiental, sino a nivel de las trayectorias, a veces saturamos mucho los canales. Históricamente, en nuestro caso de la Ciudad de México, tenemos un problema ahí muy fuerte, porque pues las tuberías nunca se pensaron para tener ciertos materiales que muchas veces han sido corrosivos, por ejemplo, y pues han dañado tuberías en otros momentos. No se pensó en sistema de registros y se van acumulando gases, lo cual pues ha provocado problemas. Y bueno, pues en otros casos también se regresan los olores y bueno, vemos ahorita quien venga a nuestra ciudad, pues tenemos problemas precisamente si llegan en avión, o sea, toda una zona que huele feo. Y bueno, pues dentro de un hospital pues son contaminantes que no podemos tenerlos en el ambiente, hay que tener un sistema de controles, lo cual nos puede afectar y agudizar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, las estrategias de diseño están muy ligadas obviamente a toda la normativa, pero también a obviamente esa visión que se pueda tener general para poder dar mayor soluciones, ¿no? O mejores soluciones. Y entonces, pues sí, cuando tenemos edificios de mayor altura, pues también se vuelven, ahora sí, mayores retos. ¿Por qué? Porque no es igual bajar el agua, eh, por ejemplo, el agua grises o las aguas ya saturadas, de una altura mayor, entonces hay que pensar de qué forma se van a bajar e irlas bajando las presiones, bajando incluso pues ahora sí la cantidad, porque se va acumulando al paso de los pisos, ¿no? Y bueno, pues esto sí se junta, pues por eso hay que pensar ahora en esta parte de la sustentabilidad que nos dicen mucho, separar las aguas de lluvia, ¿no? Que van a llegar y bueno, si se van a enviar al subsuelo, de qué manera, que también sí es una forma muy ideal de mandarlas al subsuelo, en el caso de la Ciudad de México, para recargar los mantos freáticos, pero también debe haber un control, eso también debe ser importante. Y más si no se tiene, bueno, ahora la normativa nos dice que debemos tener un estudio de permeabilidad del suelo, eso debe estar muy, muy claro, ¿no? Entonces, igual, si va a haber otro tipo de equipos, donde los vamos a colocar, muchas de las cosas se ponen en las azoteas, en las cubiertas, en los techos, ¿no? Como los pararrayos y algunos otros equipos de detección que pues pesan de alguna manera y bueno, afortunadamente en la actualidad ya tenemos más clara la normativa, se ha revisado, el reglamento ya nos dice que tomemos en cuenta muchas otras cosas, muchos años, bueno, no muchos años atrás, algunas décadas, incluso a mí todavía me enseñaron que las azoteas había que calcularlas con menos resistencia, porque son azoteas, no son donde va a haber cargas vivas, o sea, gente caminando o equipos o cosas así, ¿no? Y pues ahora está muy de moda las famosas azoteas verdes y no tomamos en cuenta, por ejemplo, esa condición de las cubiertas, ¿no? Y se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque no solamente por peso, por humedades y por muchas otras cosas. En fin, ver incluso que todo esto va a impactar, por supuesto, al tipo de materiales, los espesores de las envolventes, por ejemplo, en el caso de las cubiertas, en el caso de las entrepisos. Si el techo también va a llevar instalaciones y plafones, que es lo normal en un hospital que se llega a tener, entonces, pues también las cubiertas o los plafones en los entrepisos reciben todas estas cargas, ¿no? Y lo cual, pues sí,
si son ocultas, algunas obviamente se ponen escalerillas, se ponen prácticamente a la vista, aunque en algunos casos se trata, y más en hospitales, insisto, en algunos casos porque hay ciertas zonas donde pudiera utilizarse las escalerillas a la vista, pero lo ideal es siempre que esté cubierto, manejar un entrepiso para manejar todas las instalaciones y poderles dar mantenimiento, control, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso implica pues tener una altura interesante para poderla hacer. Normalmente ahorita, como hablamos de módulos en muchos de los casos para el diseño, utilizamos plafones y las alturas libres que dejamos son prácticamente 3 metros. Y bueno, hay que valorarlo porque pues sí tenemos muchas veces saturación de pacientes, lo cual pues se vuelve un calor y más en zonas calurosas, entonces tenemos ahora que aumentarle el aire acondicionado. Y bueno, pues si tenemos poco volumen, pues sí ahorra quizá en algunos momentos, pero si se satura el calor no es ahorro. Entonces esas cosas sí se tendrían que ir viendo, ¿no? Entonces, también, pues normalmente se recomienda que todo sea más o menos liso, pero bueno, en algunos casos quizá hay la posibilidad de poner ciertas texturas. Se ha utilizado mucho ya ahora en escaleras, en las zonas de espera, en la parte de algunas salas, sobre todo de niños, donde pueden tener ciertas texturas y color, que es algo que se llega muchas veces a utilizar, ¿no? Entonces, está muy relacionado con el diseño que incorpora la plástica, que incorpora muchos elementos de arte incluso, ¿no? Que no solamente es escultura, sino mismas partes de la arquitectura corresponden a un diseño de remates visuales o incluso de atracción o incluso evitar monotonías y muchas cosas que cada vez se está utilizando más, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que pensar en algunos casos, estructuras de soporte, muchas veces las ocultamos nosotros como detalles, ¿no? Así como elementos que se van encajando y le da un sentido formal diferente a las envolventes o a todo el volumen de los edificios, ¿no? A veces se sacan unas costillas interesantes y bueno, cada quien busca la forma de ocultar muchas veces estas estructuras de soporte. Pero muchas veces pues, lo que buscamos lo más limpio, entonces ahí son los retos de cómo diseñar esas formas, ¿no? Entonces, de eso también depende no solamente lo que son los macizos, ¿no? Que corresponde obviamente a las estructuras, ya sean metálicas, sean de concreto, sean del material que se esté realizando, sino también impacta a cómo vamos a iluminar, cómo vamos a ventilar, y esto pues, se refiere a los vanos, ¿no? Las ventanas, las puertas, si se van a colocar terrazas, cubos de luz o incluso algunos otros cubos de ventilación. Pues sí, también es algo que hay que revisar. Cada vez nuestros cubos de luz y de ventilación se van reduciendo. La misma normativa nos lo ha ido reduciendo. Entonces, pues se cumple con las normativas, pero bueno, muchas veces pues sí hay que revisar estas circunstancias, ¿no? O sea, si queremos que entre más luz o que entre más ventilación, generar sombras con los edificios, ahorita lo vemos, eso permite también, por ejemplo, bajar el calor o al revés, exponerlo más hacia lo que es la luz solar, pues eso permite ganar calor. Todo depende de qué materiales y qué formas va a tener nuestro edificio y, por supuesto, el tipo de vanos. Porque si ponemos un muro, pues no entra el calor, pero si ponemos un vano, por ejemplo, una ventana, es más fácil que entre por cristal, obviamente, el calor y también el frío. Por eso los materiales, en este caso, son importantísimos, ¿no? Entonces, pues ya en las prácticas de diseño, pues también nos hay recomendaciones, ¿no? Hay estrategias para el diseño. Y bueno, pues algunas nos dicen que son para evitar, obviamente, estas partes de enfriamiento o de calor, dependiendo de las zonas. En otros casos, para ganar otro tipo por ejemplo, mejorar todo lo que es el aire que se respira en la parte interior, cómo hacerlo. Y bueno, de estas estrategias, pues hay varias, que incluso la vez pasada se mencionaban algunas. Y bueno, pues se trata justamente en el fondo, no solamente eliminar el impacto negativo ambiental, sino también a nivel de la habitabilidad. O sea, creo que aquí va muy ligado ese concepto justamente de lo que es
la parte natural y la parte social, o la parte que tiene que ver con la habitabilidad. Quienes habitan el lugar, pues somos personas vivas, aunque estén muchos de los pacientes en unas condiciones diferentes, pero finalmente debemos pensar en esos impactos que ayuden, ¿no? Y lo cual, pues no solamente el medio ambiente, a las partes que lo ocupan, y además, pues sí, para el ahorro, al final de cuentas, en el tiempo, ¿no? Para el edificio. Y bueno, pues sí, se habla mucho de un emplazamiento sostenible. Bueno, pues aquí es un tema muy amplio para lo sostenible. En los últimos tiempos se ha manejado, se hablan de 7 conceptos interesantes, ¿no? De evitar incluso la pobreza y muchas otras cosas, pero el manejo y responsable y además bien para el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Que en un hospital debe estar muy claro en esto, porque pues sí es el lugar que se demanda muchísima agua, muchísima, o sea, para todos los servicios se requiere agua, para no solamente el mismo edificio que requiere para mantenimiento, sino todo el flujo de personas que se habita. Y por supuesto este flujo de personas que siempre he manejado, yo que se nos olvida mucho para calcular muchas cosas, ¿no? La población ambulante, la población familiar, que constantemente está en estos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, aunque utilizan agua para lavarse las manos y el baño, por ejemplo, hay lugares donde está pensando en que existan regaderas públicas, ¿no? Donde las personas, pues, que están en condición de mayor tiempo en estos lugares, pues tengan incluso un lugar donde poder tener un poco de higiene. Y esto implica, pues, no solamente para ponerlo para los pacientes, sino incluso para este tipo de personas que están en constante movimiento dentro de los hospitales, ¿no? Vienen de la calle, están constantemente pasando urgencias, por ejemplo, muchas veces no hay transfer, ni siquiera a veces, ahora con la pandemia pues se ha puesto ahí un líquido un poquito con un tapetito, pero en realidad si lo visualizamos, muchos de los contaminantes que traemos de la calle los metemos a estas áreas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que pensar en la protección y eficiencia en el uso del agua, pero también, pues que sea funcional para todos, ¿no? O sea, un recurso, hay que cuidarlo, ¿cierto? Entonces, pues de aquí vienen muchas, diríamos, propuestas, ¿no? De reciclamientos de agua, de aprovechamiento del agua de lluvia o la cosecha de agua, que también se define así. Y lo que también, pues, cómo reciclar cierta agua en ciertos lugares, no solamente para riego, sino incluso para los sanitarios o incluso para, ahora ya hay otros sistemas que ayudan incluso casi a potabilizar el agua, ¿no? Y bueno, pues otros conceptos están muy relacionados con la eficiencia energética y la energía renovables, ¿no? Y aquí pues también les digo, es un gran tema que se podría ir visualizando. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros por lo menos ir bajando esa huella de carbono en los hospitales? De aquí también hay muchas propuestas nuevas, ¿no? Que se están haciendo, muy relacionado con todos estos aspectos y otros más que vamos a mencionar enseguida. Pero bueno, en el fondo también estamos hablando de la conservación de los recursos naturales y por supuesto la preservación de la vida, que eso es lo que nos está ayudando en un hospital, ¿no? Claro, la calidad del ambiental interior es clave, ¿no? O sea, si finalmente, y yo digo en todos los espacios, ¿no? Así que quede como una reflexión más ampliada, la calidad ambiental interior, porque bueno, pues es donde vivimos y los médicos y todo el personal que habita, las enfermeras, en fin, lo habitan por mucho tiempo, son sus lugares de habitar, a veces más tiempo que obviamente sus viviendas. Entonces, pues sí, la calidad ambiental a su interior debe ser pues garantizada, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues para yo aquí menciono también la utilización de muchos de los recursos, que sí, cada vez hay mayor compromiso, independiente de hablar de esas prácticas de diseño sostenible. O sea, finalmente cada vez, incluso el mismo reglamento de construcciones nos dice en su primera parte, mucho de ese compromiso, más que compromiso, que es una responsabilidad, esa responsabilidad que debemos meter en los diseños, ¿no? Y bueno, pues sí, es pues una forma de cómo utilizar cada vez mejor el agua, por ejemplo, porque sabes que es un recurso cada vez más difícil y más al interior del país, ¿no? En las orillas todavía, diríamos, se tienen ciertas maneras de cercanías, de buscar alternativas
pero aún así el costo y cómo utilizarlo no es fácil. Entonces, bueno, también cómo bajar los dióxidos de carbono, obviamente cómo utilizar ciertos materiales que cada vez se está buscando más en la parte interior, tener sistemas de tratamiento, así como del agua, también de algunas sustancias químicas previas a sacarlas pues ahora sí, fuera del hospital, sino internamente ya garantizar cierta seguridad, que no contaminen tanto, incluso al exterior, ¿no? Entonces, también, pues cada vez se está pensando en el uso de bosques, que pues madera sobre todo, pues, o sea, lo estamos agudizando el problema a nivel internacional, cada vez se usan más maderas y se plantan pocos árboles, pero bueno, hay lugares, hay zonas donde sí se ha utilizado. Y en este caso, pues pensar en su uso también racional o ser las certificadas, que es posible hacerlo, o sea, todo con uso moderado, pues. Ahora, también es otra, o sea, hablamos, por ejemplo, de las maderas, que son más fáciles de reutilizarse o incluso plantar árboles que duran, pues sí, muchos años, pero por ejemplo usamos mucho lo que son los metales. Los metales dañan también a la naturaleza y sí, incluso no solamente su extracción, todo el proceso que lleva, ¿no? Entonces, pues sí, nos encontramos que otros materiales, pero bueno, es lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, no estamos en esa área de empezar a buscar otras alternativas. Sabemos si los impactos, hay estudios muy claros, hay en la universidad hay muchos estudios también de sus impactos de materiales, no solamente de las maderas, del concreto, del metal y bueno, de algunos otros, ¿no? Entonces, pues sí, pero hay que buscar los que menos dañen, ¿no? O hacerlo de una manera más o menos, digo, no más o menos, pues lo más que podamos, ¿no? De ser responsables en ello, ¿no? Entonces, pues sí, también se está hablando del Hospital Verde, que se promueven políticas para que ya no haya humo, eso ya lo sabemos, no existen ya todo esto, pero hemos visto que perimetralmente sí existen zonas todavía donde se utiliza el tabaco. Y eso, aunque internamente se esté monitoreando, por ejemplo, el aire, pues en algunos momentos sí se ve contaminado, ¿no? Entonces, pues eso sí hay que seguirlo promoviendo. Quizá en algunos momentos, como lo hacen en algunos aeropuertos, en algunos lados, existen áreas de fumar. Y bueno, ahí se compacta y se utilizan ciertos, pues ahora sí, dispositivos para poder absorber todos estos contaminantes y bueno, pues de alguna manera pues hacen que la gente que fume pues por lo menos tenga esas condiciones. No sé de qué manera utilizarlo en este momento acá, pero quizá en algún momento vamos a llegar a hacerlo, no lo sé, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la idea. Bueno, pensar en el mantenimiento también, o sea, no solamente su baja toxicidad, sino también en esos mantenimientos que generalmente después nos llegan a impactar mucho en costo, en tiempos, porque muchas veces el tiempo de vida de estos materiales o de contaminarse es muy rápido, ¿no? Y bueno, siguiendo esta parte del diseño sostenible, pues hay muchas cosas que se plantean, se dicen, ¿no? Que hacer en un caso hospital, ¿no? Por ejemplo, pensar, pues sí, que sea amigable, eficiente, que queda muy general, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden ya ir aterrizando, concretando, ¿no? Por ejemplo, las alternativas de ahorro de energía, los equipos que cada vez busquemos que hagan menos ruido, pero también que consuman menos energía, ¿no? La ventilación natural en zonas o servicios que sí es posible hacerlo, no donde se requiera el monitoreo, el control total, ¿no? Por supuesto, la utilización de cierta flora. Sabemos que cierta flora es posible utilizarla dentro del hospital, ¿no? Pero sí en la parte de fuera. Se habla de cierta fauna, bueno, pues sí, en algunos casos cuando se tienen los jardines, por ejemplo, pues se generan microambientes, lo cual pues atrae pájaros, etcétera, pero también ardillas a veces, gatos y bueno, muchos otros animalitos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver o qué tipo de plantas y de qué forma hacerlo, porque también pues no queremos que se dañe a futuro, ¿no? O que existan contaminantes, ¿no? Que también puede provocar. Y bueno, pues sí, esto se habla mucho del ahorro energético y de los recursos, ¿no?
Pero bueno, aquí yo lo decía, que efectivamente las unidades médicas tienen elevado consumo energético, demasiada agua, y además, pues, junto con el agua, bajar el calor o subir el calor, o sea, eso implica, pues, obviamente, utilizar equipos que requieren mucho consumo energético. Y bueno, pues así algunos otros equipos, pues así lo es, pero bueno, algunos que no tenemos más que lo que hay, ¿no? Que es lo que mencionaba. Entonces, lógico, en un hospital podemos pensar en un fácil mantenimiento, que sean lo más aséptico posibles. Hay mucho ya en el mercado. Bueno, no hay mucho aquí, pero ya hay propuestas de pisos, ¿no? Algunos acabados que son de utilizar. La cáscara de naranja que se usaba mucho, ahora ya existen nuevas pastas que son fáciles de aplicar, etcétera. Y bueno, pinturas también, epóxicas y de varios tipos que también se pueden ir utilizando. Entonces, pero bueno, hablando del diseño, pues sí tenemos que pensar en un edificio flexible, versátil, adaptable al tiempo, ¿no? Esto, les digo, es lo primero que nos impacta los crecimientos y a veces no tan futuros, ¿no? Casi inmediatos los tenemos. Hay edificios como La Raza, por ejemplo, que se diseñó y pues estaban en proceso ya de iniciarlo, pues ya todavía ni siquiera lo terminaban ya para empezar a la construcción y ya tenían cambios. Y más se hicieron los cambios ya en la construcción misma. Y con el tiempo, pues ha tenido muchísimos cambios. Bueno, pues es un ejemplo, pero así podríamos visualizarlo en muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, también hay cada vez más la utilización de la automatización y sobre todo en cuestiones de operaciones. Operación me refiero no solamente las de quirófano, sino también a nivel operativo, pues en cuanto a la administración y mantenimiento, ¿no? O sea, seguimiento constante que nos permite, así como el monitoreo en el ambiente, pues también, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos, para el caso incluso de los equipos en su operación. Y bueno, tenemos las fichas técnicas y todos los recursos y bueno, pues todo nos dice mucho mantenimiento, pero eso implica también todo un área que debe llevar muy automatizado todas estas circunstancias, que no lo administrativo nos haga que nuestro hospital o unidad médica pues no sea, que dé una respuesta más inmediata, ¿no? Y bueno, pues así tenemos muchos espacios, obviamente el CEI, cuidados intensivos, donde se requiere pues obviamente tener mucho monitoreo de estos ambientes, pero también de equipos que requieren pues ahora sí que no fallar las instalaciones, ¿no? Y así como entra agua, así sale agua, así como se habla de energía, pues también las tecnologías limpias aplicables en estos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, ahí también hay que revisar, insisto mucho, qué es lo que está haciéndose a nivel del mercado en los últimos tiempos. Y bueno, pues sí, hay otros, aquí les digo, se me vino otra, ya había corregido algunas cosas, pero ni modo que aparecen. Evitar barreras arquitectónicas, sobre todo en los espacios concurridos o de concentración. O sea, eso, hacerlo, antes nosotros poníamos algunas cosas, detalles, o incluso confinábamos ciertas áreas. Ahora, abrir el espacio creo que es una de las circunstancias que cada vez se nos está solicitando, ¿no? No solamente por número de población, sino porque por seguridad también, ¿no? Y bueno, aquí en esas recomendaciones muy generales que se hacen, por ejemplo, en el caso de las cocinas, pues sí, el manejo de desechos es importante, por lo tanto, pues el tipo, cómo se van a manejar esos desechos. Y obviamente si se descomponen, provocan gases, pues hay que evitarlo lo más posible. Entonces, ¿de qué forma? Y bueno, ahí hay muchos también literatura al respecto, ¿no? Y incluso es un gran tema para el caso de utilizarlos para fertilizantes y compostas y no sé qué, pero hay que evitar esa forma de hacerlo tradicional como casi pensamos en las compostas, porque en un hospital no podría hacerse de esa forma, hay que pensarlo de un poquito, de una manera diferente. Lo mismo clasificar, así como los desperdicios de comida, pues también todo el tipo de desechos, ¿no? Entonces, en este caso, pues también recomendable utilizar materiales que ya afortunadamente existen, muchos, ¿no? Biodegradables, aquí puse de caña de azúcar, o sea, lo que es el bagazo, el bambú, hay otros que incluso ahora se están utilizando con otro tipo de plantas, algunos incluso con residuos utilizados de textiles, etcétera, ¿no? En fin, pero bueno, evitar los que tardan en reciclarse a nivel ambiental, ¿no? Entonces, también el caso de las lavanderías,
pues sí, se habla de no solamente los túneles de lavado industrial, lo cual pues hay también sistemas de ahorro, hay ahora equipos que requieren cada vez menos uso o incluso reciclar su propia agua. También existen ahora, ya no solamente utilizando agua, ya existen químicos, ¿no?, que se llegan a utilizar. Hay otros que se someten a ciertas temperaturas, dependiendo cuál es, que incluso se utiliza mucho en el selle, pero bueno, ya a nivel de lavandería, utilizar algunas cosas, ¿no? Entonces, también, bueno, de esas recomendaciones generales, pues también en lo sanitario, el uso de agua reciclada. Obviamente los también dispositivos se utilizan para bajar las WC, ya también existen otros. Todavía en nuestro país no utilizamos algunos que en otros lugares sí se hacen, que es la misma agua reciclada se trabaja a presión y con agua a temperatura y limpia constantemente los WC o los mingitores, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues todavía no lo tenemos, no está en la normativa para utilizarlos en un hospital, pero pues podría pensarse en una posibilidad de hacerlo en algún momento, ¿no? Quizá, porque les digo, estamos constantemente en revisiones y incorporando lo mejor posible, ¿no? Y claro, pues la utilización también de los paneles solares, hay que también tomarlo muy en cuenta porque, bueno, un panel solar para generar energía eléctrica se requieren muchos metros cuadrados, ¿no? O sea, si estamos pensando en una parte, una azotea en un edificio, no es suficiente para tener alguna, o sea, para suministrar, para que puedan funcionar muchas cosas, ¿no? O sea, la energía que genera un panel no es tanta, o sea, por eso se utilizan, insisto, muchos metros cuadrados. Entonces, ¿dónde los tenemos? Pues generalmente en los estacionamientos, si no es que están en las partes bajas, ¿no? Si están al aire abierto. Entonces, eso sí podría usarse, pero si están en sótano, pues por supuesto que no. Entonces, ahí no nos queda alternativa que utilizar, obviamente, las azoteas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que valorar dónde y para qué áreas, si son áreas de corredores, de pasillos, o alternarlas con las vías, con la, perdón, iluminación naturales, etcétera. Bueno, y bueno, algunas que se van generando, pues se van utilizando, sobre todo en zonas muy calurosas, donde hay mucho sol, por ejemplo, pues se llega a utilizar para almacenar y tenerla en los tiempos más, pues a lo mejor críticos, ¿no? Y bueno, así como eso, pues las plantas eléctricas también, cada vez hay más equipos diferentes, hay menos ruidosas, que eso también es una gran ventaja. Hay otras que empiezan a trabajar ya no solamente con diésel, sino con algunos otros eh, gases y cosas incluso, ¿no? Entonces habría que ir valorando todo esto, ¿no? Para pensar siempre, creo que eso es lo más importante, pensar que en estos lugares se debe tener, obviamente, lo último, diríamos, que existe en el mercado, ¿no? Y bueno, pues debe haber un orden, por supuesto, tenemos diagramas, esto ya seguramente lo van a ver en otro lado, lo hizo un chico, pero bueno, así como hay generalidades, tenemos ya variaciones, particularidades, y dependiendo de la unidad del nivel, si es primero, segundo, segundo y tercero, ¿no? Entonces también visualizar eso, estos hay muchos, ¿no? Pero bueno, en términos generales podría utilizarse uno. Y bueno, hablando incluso de las tipologías, en el caso de la arquitectura, pues sí, aparte de que es una disciplina amplia, lo usamos nosotros mucho para poder distinguir o agrupar incluso características y pues nos permiten ser unos referentes para incluso no solamente para clasificarlas, sino incluso para ver ciertos comportamientos. Eso es importante porque los comportamientos nos dicen no solamente la etapa en que se construyó, se nos dicen qué tipos de materiales se emplearon, más o menos las circulaciones cuáles son, qué tipos de servicios tenían, dónde incluso por región, para también tener un poquito la idea, puede ser por clima, ¿no? Si es un lugares muy fríos, en el norte del mundo, en el sur o en la parte central o en las costas o montañas, etcétera, pero también por algunas características ya muy particulares, ¿no? Del lugar, ¿no? Por ejemplo, podemos definir como en la India, ¿no? ¿Por qué? Porque hay
características o por qué en Egipto se tienen ciertas condicionantes, etcétera, ¿no? Y podríamos visualizarlo, incluso hay mucho también bibliografía al respecto, ¿no? En esta parte. También se distinguen por su uso, funciones, formas, y claro, las técnicas que decía yo emplear, a veces los mismos métodos de trabajo. También el partido y la composición arquitectónica, que ahorita vamos a entrar un poquito más a esto último. Y bueno, pues estos tipos o modelos que se emplean en los diseños nos permiten también entender cómo ha evolucionado precisamente todo el género de la arquitectura, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y bueno, así como parte de sus ejemplos, podríamos visualizar que existieron tipologías muy relacionadas con la forma y la estructura, ¿no? Y bueno, pues sí, la primera, por ejemplo, que llega a nuestro país, pues son las formas claustrales, o sea, un claustro, un patio. Generalmente es un patio interior o dos, o a veces en este caso, bueno, se habla de varios, pero finalmente alrededor de los patios. ¿Por qué los patios? Porque los patios se vuelven un recurso ambiental. Es por donde entra sol, por donde entra luz, por donde entra el agua, el viento, ¿no? Y que permite entrar a las salas, o no solo a las salas generales de enfermos, sino incluso también a los servicios, ¿no? Y a veces se clasifican por alrededor de estos patios, ¿no? El patio precisamente es un recurso ambiental y lo permite. Claro, en esta, por ejemplo, esta tipología, pues, siendo esta y relacionada al siglo XVI, bueno, toda la arquitectura virreinal que se utilizó en el caso de México, siguió este patrón. Entonces, 300 años estuvimos haciendo hospitales más o menos similares, ¿no? Utilizando el mismo claustro alrededor de, cuando se complicaba, pues aumenta el otro patio, que ya faltó, pues pongan el otro patio, o de plano se diseñaban ya con 4 patios, o algunos con 7 patios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, evolucionamos también así, porque ya apareció el higienismo, ¿no? Y pues visualizar, ahora ya no es un castigo divino, ahora es una situación donde el Estado interviene, entonces tiene que tener mejores condiciones de higiene y de, bueno, habitabilidad todavía no está tan clara, pero bueno, ya empieza a aparecer en esta parte, ¿no? Sembrar edificios alrededor de áreas verdes que permitan la circulación del aire, purificarlo antes de entrar al hospital, o incluso fuera saliendo las emanaciones, porque así se pensaba, que eran humores malignos, todo lo que producía un hospital. Entonces, pues purificarlo, el aire que sale de aquí, para poderlo, diríamos, pasar o que siguiera circulando hacia las poblaciones. Por eso se ponían alejados de las poblaciones. Por eso incluso se ponían contra los vientos dominantes. Entonces, siguió esa norma, continuó con ello, pero ya con unas formas distintas. Obviamente hay nuevos materiales aquí, hay nuevas técnicas constructivas, ya empezamos a utilizar el metal. Aquí se utiliza muy poco para los refuerzos, aquí ya se utiliza como parte de una estructura, y con más razón cuando ya empezamos a visualizar otro tipo, ¿no? Para ganar alturas, porque ya los predios se van reduciendo. Aquí son todavía formas de ubicarlos muy a las afueras de la ciudad, lo cual pues podemos agarrar un terreno más o menos grande, pero cuando ya no hay posibilidades, cuando ya esta visión de higienismo cambió, cuando ya incluso todas las normativas nos dicen otras cosas, pues ya los podemos poner dentro de las ciudades, pero entonces hay que buscar formas, ¿no? No solamente tecnológicas de edificarlos y resolver problemas de necesidades, sino también evitar las contaminaciones a la parte urbana. Cómo evitar que todo esto que sucede aquí no afecte a la población de los alrededores, ¿no? Y como decía, bueno, pues sí, se sientan en un lugar, impactan el sitio, obviamente a sus alrededores generan todo un desarrollo urbano y de servicios, etcétera, ¿no? Y de ahí pues podríamos ver mil cosas más, ¿no? Variaciones de conectados y bueno, muchos más. Pero no me detengo tanto en esto. Pero bueno, de ahí han evolucionado, digamos, muchas de las formas, ¿sí? Tenemos mucho estudio en el centro médico, ahora ya muy relacionado con este sistema sistémico y de ahí que en adelante, ¿no? Pero bueno, finalmente es para dar orden, para componer, organizar justamente el lugar, es para zonificar, ¿no? Por áreas, ¿no? Por servicios, por incluso señalar, ¿no? A dónde llega en ese diagrama, ¿no? Se entra, qué sucede, de ahí las secuencias a su interior, hacia dónde un paciente se ubica aquí, a dónde corresponde, si es de urgencias, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, ya muy particular, esta parte de dar orden nos permite ya ir viendo parámetros de diseño.
lo cual, pues aquí, por ejemplo, es una forma de claustro. Todavía tenemos un claustro, alrededor de esto se construye, y después una ampliación, ¿no? O sea, utilizando módulos, pero bueno, finalmente así fue, ¿no? Entonces, que ayuda mucho, por supuesto, aunque yo creo que no el módulo que se utiliza aquí va a poderse utilizar para todo, pero ayuda mucho para el cálculo, ayuda mucho para los materiales, ayuda mucho para muchas cosas. Pero bueno, podemos variar, aquí podemos utilizar un módulo, a lo mejor podemos utilizar otro acá, que no nos casemos siempre con una forma, porque lo estamos encajando, las funciones, estamos haciendo que todo encaje bien y pues la verdad, a veces los resultados no son muy favorables, ¿no? Entonces es una recomendación también para ellos, ¿no? Pero bueno, hay muchas, junto a esto podemos visualizar más. Por ejemplo, también que se construyó un tiempo muy antiguo, también utilizó una tipología ya de pabellón, pero ligados, ¿no? Ya ligados, obviamente los accesos controlados, aquí está uno, acá va a haber otros, acá va a haber otros, etcétera, y hay una secuencia, hay un patio, pero hay una secuencia y alrededor muchos servicios y otros servicios que vamos a ubicar en esta zona. ¿Qué son? Si lo vemos en la actualidad, es una manera de simplificar también esa manera de hacerlo, ¿no? Un acceso principal que se llega, control, otro control, y de aquí se van distribuyendo, y etcétera, etcétera, y una capillita al fondo, y bueno, otros accesos que permiten formar núcleos. Acá podemos tener otro núcleo, ¿no? De qué tipo de servicios, y bueno, uno general, ¿no? Que es así como ha funcionado mucho en la actualidad en nuestros edificios. Tenemos el Hospital General y tenemos muchos que así funcionan, ¿no? O sea, tienen accesos prácticamente independientes por especialidades o por agrupación de ciertas especialidades, obviamente para control no solamente de pacientes, insumos y salidas y rutas de muchos materiales, ¿no? Entonces, pues sí, la ubicación, como decía, es muy importante, es fácil de acceso, dónde ponerlo. Hay que pensar en los accesos diferenciados, tanto para personal, pacientes, las ambulancias, que es muy claro, muchas veces se combina y pues no, debemos tener mucho control en eso. Obviamente, con las características urbanas y de localización, cada vez a la hora ya no los buscamos ponerlos en los alrededores, al menos que sean complejos más grandes, pero muchos de los hospitales se encuentran dentro de la ciudad. Entonces, pues ya se ve restringido un poquito esa parte de la accesibilidad, ¿no? O sea, donde la ambulancia pues va a tardar, porque si hay tráfico, pues ya va a tardar, ¿no? Y bueno, pues sí, las características de acceso, eso es importante, ya de manera particular, cómo se accede, que no haya ninguna obstrucción, obviamente que entre de la manera más libre en la parte interior, que pueda incluso tener un giro libre sin problemas, y no solamente a veces dependiendo de las características del nivel de hospitalario, puede ser para, si va a ser de primer nivel con pocas camas, por ejemplo, puede ser una ambulancia, pero y que tenga su radio bien de acción para salir y de movilidad, pero en muchos casos se tienen dos, entonces entra una y no deja salir la otra. Ojo, por eso es importante pensar en el acceso, que pudiera entrar uno y salir otro, ¿sí? Eso es, a veces llega un carro con un auto de una persona de emergencia que trae ya algún, no solamente la ambulancia. Bueno, pues pensemos también en estas posibilidades, porque sí las hay y es muy constante, ¿no? Entonces, siempre pensamos en la ambulancia y pues también llega varios a veces enfermos. Y bueno, pues sí, tener el acceso a pues a la unidad médica de muchos tipos, ¿no? Como puede ser para el caminar, ¿no? O sea, para el personal, pues puede llegar caminando, pero también puede llegar en auto. Entonces, de ahí, pues las capacidades nos inciden mucho cada vez más. El problema del vehículo. Antes la normativa nos decían menos autos y cada vez se han sumado más y más, pero sigue siendo un tema que no alcanzamos a cubrir y porque no pensamos en que pues, todo el mundo va a tener carro, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el problema. Y al lado siempre se van a construir los famosos estacionamientos y etcétera. Pero bueno, pues se puede resolver y quizá nada más tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque finalmente si tenemos flujos vehiculares dentro y si más si es por zonas,
hay ciertas zonas que requieren mayor movilidad que otras, ¿no? Incluso los privados, ustedes váyanse aquí a América Sur, siempre hay un problema incluso de tráfico interior. De veras es increíble ver que existe y pensar que aún así más o menos tienen estacionamientos y no hay todo un, pues ahora sí, no se resuelve, pues. Y bueno, pues sí, los insumos, que es constante, ¿no? Muy constante, no solamente de víveres, de ropa, de equipos, etcétera. Esto pues también siempre pensamos que el vehicular, pues que entren también, bueno, a lo mejor por horarios podría pensarse cómo entran, en algunos casos sí hay controles, en otros lugares pues llegan cuando quieren, casi casi cuando se les pide, y bueno, pues sí, también evitar que haya pues sí que no tengamos conflictos en cuanto a los vehículos, ¿no? Y la salida de emergencia, ese es un tema también bastante amplio que debe estar claro, ¿sí? Porque hay salidas de emergencia no solamente vehiculares, sino también salidas de emergencia peatonales, y dónde están los puntos de concentración, sobre todo en casos de emergencia, ¿no? Eso es muy, muy claro. Ustedes si vieron las imágenes de periódicos de ayer, veían que en Guanajuato creo que fue, mismo en Guadalajara igual también sacaron pacientes y los tenían en unas sillitas allí afuera en las calles, ¿no? Entonces, por problemas de sismo. Entonces, lo mismo sucedió en el 85, se bajaron torres, se bajó mucha gente, se pusieron afuera en el estacionamiento, y si recuerdan ustedes, pues estamos en un periodo de lluvias, ¿no? Y bueno, pues también eso, ¿qué hacer? Creo que es, les digo, algo que todavía hay que revisar, ¿no? Y bueno, pues sí, nosotros en el diseño, pues buscamos, de acuerdo a la secuencia que se debe de hacer, cómo se llega, a dónde es el primer contacto en un hospital, con quién se va, diríamos, así como un vestíbulo que nos distribuye a dónde podemos irnos moviendo, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ahí nos permite ver y construir edificios, obviamente edificios de administración, edificios de primer contacto, otros de distribución o plantas bajas, ¿no? Con sus salas de espera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto también implica donde hay flujo mayor de personas, donde hay concentración de personas, pues nos impacta alturas, bueno, porque además podemos tener ciertas escalas, los vanos que deben de estar en el sitio, etcétera, ¿no? Y bueno, es un edificio que debe estar bien organizado, obviamente ya de entrada, pues ni podemos pensar que no sea higiénico, ¿no? Que nos permita esa higiene no solamente física, sino también a nivel emocional, que es aquí donde también vienen otras aportaciones de lo que decíamos al final ayer, antier, que precisamente cómo ese impacto psicológico, tanto de verlo a la distancia al hospital, irnos acercando, llegamos a la entrada y en la parte interior y etcétera, en cada punto qué es lo que nos provoca esa parte emocional, que nos ayude, que nos invite, nos motive pues a levantar el ánimo para poder entrar, ¿no? Y bueno, pues sí, es una parte de las responsabilidades que tenemos también, generar ambientes agradables, cómodos, funcionales. Y bueno, pues de eso se trata. Por cierto, hay esto lo estoy poniendo a propósito aquí, la cita, ¿no? De que fue en el 52, pero tengo una de casi 100 años antes que dice nada más y nada menos que cuando una persona entre con gusto al hospital, estaríamos haciendo una obra de arte. Y eso me parece muy significativo. Entonces aquí, por ejemplo, Alberto Tearay, un arquitecto muy interesante del siglo pasado, dice que, pues sobre todo, pues si se trata de enfermedades graves en donde donde incluso se internan las personas, pensemos, ¿no? En esas condiciones que agudizan más su estado mental, ¿no? Puede generar, además de lo que ya trae, pues más problemas como la melancolía, desesperación y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que el espacio finalmente puede de alguna manera motivar, avivar ese ánimo, ¿no? Para poder así que ayudar a los procesos de curación. Y bueno, pues sí, ya tenemos secuencias, ¿no? Metodológicas, desde la planeación al diseño. Y bueno, pues aquí ya no entramos, ya lo vimos mucho de esto. Ya en el diseño podemos ver que aquí hay una recomendación, bueno, si lo quieren ustedes entrar, pero
si no, no hay problema. Tenemos hospitales también en el norte, en el sur, etcétera. Ahí también tener esa claridad ya en el diseño para ver cómo los fundamentos pueden ayudar desde el emplazamiento hasta no solamente la lógica contextual, sino incluso una lógica programática de diseño, etcétera, a nivel estructural, a nivel de incluso hay teoría, ¿no? Que hablan de esta lógica, ¿no? Lógica en cuanto a la parte estructural, obviamente a nivel de confort, una lógica incluso de desarrollo a nivel secuencial, ¿no? O sea, no podemos poner ciertos servicios que no corresponden, etcétera. Y bueno, pues dentro de esa lógica compositiva también hay una visión clara y que queremos que el paciente o los que habitan el lugar tengan claridad a dónde caminan o cómo se mueve el hospital, ¿no? Nosotros tenemos mucha claridad en las casas, llegamos y bueno, sabemos que está la sala, que sigue, etcétera. Bueno, lo mismo que no se nos pierda. Cada hospital no puede ser diferente, ¿no? O sea, tenemos que tener una secuencia o una lógica, pues. Sabemos que llegan, obviamente, a la recepción y de ahí que siguen. Entonces ya nos conducen, pero tener como pacientes o como usuarios esa posibilidad, no que siempre tenemos que poner letreros por todos lados o rayas por todos lados, siga la raya verde o siga la amarilla, etcétera, sino que también debe, en esa lógica, pues, espacial, debe quedar muy claro, pues, a dónde nos encaminamos, ¿no? Entonces, pues, no solamente a nivel de circulación, sino a qué tipo de servicios pudieran estar ligados unos con otros, ¿no? Entonces, aquí hay también un tema interesante, ¿no? Cuando se visualiza el edificio cuerpo, o sea, una correspondencia entre lo que es el comportamiento del cuerpo, su estructura, y de ahí en relacionado con el edificio, ¿no? Por ejemplo, estructura de huesos, podríamos hablar de la estructura metálica o incluso de apoyos y de toda la, si no es metálica, de concreto, lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, cuáles serían los elementos nodales en el caso del corazón, el lugar de las circulaciones, y así podríamos visualizar cada uno, ¿no? Pero bueno, finalmente eso nos permite también definir zonificaciones y, bueno, tener como nuestros famosos esquemas compositivos y, claro, ya aquí no nos metemos, de acuerdo a muchos aspectos. Y bueno, pues ya para cerrar esta parte, también podemos ver que existe una proporción y la composición, y bueno, pues son principios generales, centrales, que lo manejamos mucho en la arquitectura. Qué proporción y qué secuencia, y ahí se derivan muchas cosas, la composición, que sería mucho esa parte de orden, ¿no? Y que forme finalmente uno con otro un concepto más amplio, lo que es la armonía del todo, ¿no? Que nos permita entrar a un lugar que realmente se sienta que el lugar, estamos en el lugar indicado, el idóneo que nos va a curar, ¿no? Aparte de, súmenle ustedes, pues todos los equipos, la atención médica, etcétera, ¿no? O sea, esta sería nuestra contribución a nivel de los diseñadores de espacio, ¿no? Así que este concepto en lo particular yo lo subrayaría así un poquito más en negrita, ¿no? Y entonces, ya pasamos a ver ahora sí algunos aspectos ya más en particular, como son las circulaciones, ¿no? Y bueno, pues sí, primero tenemos que tener en cuenta qué características tiene ya el sitio en particular, topográficas, climáticas, etcétera, porque eso nos va a ayudar a ver a dónde ubicar, cómo diseñar el edificio, con los edificios, los accesos, las salidas de emergencia, para su relación en cuanto a la parte urbana o a las comunicaciones con otras vías más importantes, a donde las emergencias pudieran llegar, como obviamente las ambulancias, etcétera. Y bueno, y también pues obviamente prever todo lo que serían desastres naturales, ¿no? Y bueno, pues sí, ya ahora con el control sanitario, pues también nos permite ver si se van a poner niveles, rampas, qué tipo de diseño, qué tipo de servicios, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos obviamente algunos casos, ¿no? De circulaciones, pero bueno, pues también que no se nos olviden aparte de las horizontales, las verticales, ¿no? Que esto pues también para el caso de evacuaciones son claras, por dónde se baja, a qué distancia, existe también normativa que nos dice que debe haber una cierta distancia, pero si se dan cuenta hay ciertos lugares recovecos que tardan las personas en salir. Y bueno, más en un hospital si está cada vez más hacinado o más juntando más actividades, ¿no?
Entonces eso pues nos lleva pues a una revisión muy clara, ¿no? Entonces también, pues en este sentido, por ejemplo, aquí tenemos el Centro Médico Nacional, que está aquí en México, aquí tenemos el primer, esto pues ya construido a principios de los años 50, y bueno, cada vez ha ido modificado y cada vez creciendo algunas cosas. Obviamente, el Hospital General de México, aquí posterior a de 1905, se construyó toda esta franja, ¿no? Donde se puso una maternidad, se puso el Hospital del Niño, que 2 veces se cayó, diferentes. Obviamente aquí tenemos el de cardiología, que estos dos están todavía en funciones. Y bueno, pues una calle que hay aquí, otra calle que hay aquí. Y esta, diríamos, como parte de un plan de los años 40 se planeó y se diseñó un proyecto y bueno, se desarrolló hasta empezando en los 50 y pues hasta los 60 todavía se tenían muchas cosas, pero bueno, con el sismo, por ejemplo, el 85, pues sí se cayeron muchos edificios, entonces, lo cual implicó otras remodelaciones. Pero bueno, a la accesibilidad tenemos principales, tenemos otras secundarias, entonces si visualizamos aquí, pues ya podríamos ver, bueno, no solamente la accesibilidad a nivel de caminos urbanos, sino incluso a zonas verdes, ¿no? Aquí tenemos unas zonas verdes cercanas, por supuesto, muy cercanas, que eso ayuda mucho. En la parte interior también se han generado algunas áreas verdes. El Hospital General, bueno, tenía muchas áreas verdes, aquí está la visión. Tenemos también en otros hospitales, en otros lugares, ¿no? Los caminos, vean los caminos que hay que seguir, ¿no? Perdón, es al revés. Aquí está el acceso, vean los caminos que hay que seguir para ciertos servicios. A veces las distancias son demasiado largas, a veces el tiempo que se corre de un lugar a otro, y no solamente a nivel de pacientes, también los mismos médicos, ¿no? Entonces, pues visualizamos, tomamos en cuenta mucho esto. El tiempo es claro, es muy, muy claro. Aquí la circulación vehicular y de ambulancias, que mucho se puso en el centro médico en la parte baja, el estacionamiento, bueno, cómo se accede. Tuvieron que cubrir esto posteriormente para dar mayor posibilidad de estar, como unas salas de espera en el exterior. Edificios que después se construyeron, edificios muy cuarentenos, muy cincuenteros. Y bueno, pues esa parte de circulaciones de mayor flujo, de menores flujos, también debe de tener claro eso, porque aunque sean circulaciones para médicos o para pues diferentes tipos de usuarios, hay unas que se concentran mayor población. Entonces evitar obviamente los cruces con algunos tipos de servicio, con las sacadas de residuos, que además están las normativas que no lo impiden, pero también es importante pues qué sucede en el camino, ¿no? ¿Qué está pasando en los caminos, ¿no? O sea, piensen en un enfermo, piensen en personas que andan en muletas, ¿no? No hay lugares a veces donde sentarse tantito a descansar o que van de brinquito porque tienen un pie enyesado y no traen más que un bastón o alguna cosa, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que hay que tomarlo muy, sobre todo pues en lugares donde hay mayor circunstancias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, edificios, hospitales traumatólogos como el JOCO y como algunos otros, y también se encuentran que no hay muchos problemas resueltos de esa manera, ¿no? Entonces también nos ayuda mucho el sistema de rampas. Aquí es vehicular, pero muchas veces se han pensado en rampas también para peatones. Tienen la Clínica 8, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que ahí hay rampas al interior. En Morelia tenemos el Hospital de la Salud, también que internamente, eso fue adaptado posterior, el de la 8 sí fue diseñado desde el inicio, pero en algunos casos se utilizan estas partes, ¿no? A veces adaptadas, a veces pensadas, pero bueno, finalmente están. Ya a partir de los años, bueno, desde el siglo pasado se han utilizado mucho las rampas, desde principios del siglo pasado, se han utilizado incluso como doble sistema para aprovechar y poner, por ejemplo, en toda esta parte de abajo, entradas directas a las zonas de abastecimiento, ¿no? Y peatonales, en algunos casos se tienen incluso otro tipo de rampas, pero bueno, todo depende de cómo se lleguen a manejar. Entonces, yo recomiendo que en esas circulaciones con se pongan espacios de descanso, obviamente con tomas de agua, ¿no? O incluso en algunos puntos importantes lavarse las manos, y más ahora, creo que también sería recomendable. Formar circuitos de movilidad de pacientes en recuperación, también creo que sería una buena recomendación. Áreas de descanso especiales para cada grupo de personal, que también internamente, ¿no? Los médicos, aunque se cansan y más los que están en guardia, pues
tienen el área de donde descansar, pero pues es un espacio tan reducido que a veces no. Incluso ahora los privados ponen una mesita muy bonita con una sillita, pero para estar horas ahí, disculpen, pero no es conveniente, ¿no? La gente se cansa. Y bueno, pues estamos hablando de personal que debe estar siempre muy despierto, muy descansado para atender, ¿no? Entonces, y aquí vamos ya para ir cerrando algunas cosas. Por ejemplo, aquí unas escaleras que se ocultaron. Actualmente, como muchos no se tenían escaleras, se han puesto en la parte posterior. Ojo con ello porque se adicionan y se anclan. En caso de sismo funcionan como puntas de acero, si es concreto, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos ya lo que han utilizado son sistemas de rampas perimetrales. Interesantes, pero bueno, finalmente hay diferentes formas, ¿no? Y bueno, aquí lo que decía de la parte de la accesibilidad, las rutas internas, ¿no? El tiempo de recorrido es importante, ¿no? O sea, para llegar a los puntos, pues a lo mejor, porque hay un control general, quizá en algunos casos, porque sí lo hay, en algunos casos, te tienen por servicio ciertos controles, ¿no? Todas las distancias y piensen en una sola persona que camina, camina, camina. Ya se llevó tiempo, pero no solamente el tiempo, puede incluso pensarse ¿cómo les diré? En una parte donde puede haber obstrucción entre más. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema de estos accesibilidades o estas rutas, etcétera. Nuestros pasillos, nos dice la normativa que debe existir cierto ancho, cuando mínimo, pero resulta que a veces en esos anchos, cuando mínimos, tenemos a veces algún equipo, o tenemos algunas sillas, o tenemos algunas cosas, y resulta que no nos ayuda mucho para la circulación y el flujo constante de personas, ¿no? Y bueno, pues ese concepto que les había dicho, la habitabilidad, no solamente es para dar confort y aprovechar recursos naturales, sino también nos permite muchos elementos, ¿no? Entre ellos incluso dar higiene física y mental, ¿no? Y creo que sería algo interesante manejarlo. Y claro, en la misma habitabilidad se incorpora que es un espacio sano, que es un espacio en condiciones ambientales bien, como puede ser térmico, ¿no? Mantener una cierta temperatura, que evitar problemas de decibeles altos y mantener pues ciertos aspectos, ¿no? En términos generales, si entramos a ver todos los conceptos de habitabilidad. Pero bueno, finalmente se da mucho para que los espacios se utilicen con todas estas condiciones más claras, más específicas, utilizando obviamente los recursos naturales en las salas de los enfermos o encamados, hospitalización, en las áreas comunes, en las oficinas, los solares, los corredores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre la orientación, pues ya todo vamos aquí ya encajando, ¿no? Que la forma debe ser dinámica en relación de obtener mejores opciones para abastecer de luz y ventilación natural, ¿no? O sea, buscar lo más posible que el sol entre a los rincones donde deba entrar, porque hay lugares donde no, por supuesto, evitar humedades, eso es lo más también, cómo evitarlas. Obviamente, pues generan sombra los mismos edificios unos con otros, y piensen ustedes, si tenemos edificios muy altos todos, pues uno con otro genera sombra, o si los compactamos, ¿cómo hacemos que se ventilen mejor y que entre luz y que entre humedad, ¿no? Creo que aquí la geometría nos ayuda mucho, por supuesto, y claro, los criterios de diseño también podemos utilizar mucho de ello. Pero bueno, en el fondo es para captar aprovechamiento de los recursos naturales, el sol, que no se nos olvide, ¿no? Agua, luz, pero el sol, captar iluminación natural, ahorro energético, de ahí todo lo que dijimos y más cosas que se pueden decir. Obviamente que para ventilar y controlar el medio ambiente, la contaminación, que también, sobre todo en áreas críticas, como son las salas de operaciones, quirófanos, etcétera, ¿no? El control acústico, claro, con más razón, en muchos lugares, el aprovechamiento de vistas. Aquí hay muchos ejemplos que han aprovechado las vistas también. El Hospital de la Loa, que les comentaba la vez pasada en Brasil, y bueno, aquí en México, hubo un momento que se aprovechaban las vistas al Popo, etcétera, justamente con este hospital, el Hospital General de México, pero bueno, ya ahora ya no, ya nuestra ciudad creció y ya no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, la orientación entonces es importante para analizar las trayectorias solares de los vientos, el evitar las sombras o incluso aprovecharlas, porque también hay lugares donde se pueden aprovechar para evitar que haya frío. El hospital de Jesús, cuando construyó en 1522,
se puso hacia el norte de la iglesia, entonces formó una barrera contra los vientos dominantes y fue interesante, ¿no? Y bueno, el Hospital de México, que vean ustedes aquí, bueno, pues su trayectoria solar, entonces las salas de hospitalización, que son estas, ¿no? Tienen una orientación, ¿no? Más sureste, lo cual pues permite el paso del sol y obviamente en invierno un poquito el calor, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí se alcanzan a apreciar, lo azul corresponde a los edificios y lo verde corresponde a las áreas abiertas, jardinadas, etcétera, ¿no? Y bueno, una proporción aproximada entre el 70 a 72% con respecto a la área construida, ¿no? Claro, edificios más o menos de 2 y a 3 niveles, incluso de una planta, muchos de ellos. Y claro, para esto, pues como ejemplo, nada más podríamos poner, por ejemplo, para ver los vientos dominantes, en qué épocas, por épocas se pueden ir viendo, cuáles son los momentos más críticos, ¿no? Y que entonces nos permite ver cómo orientar nuestro propio edificio. Y para ganar, insisto, o para perder aire, ¿no? O incluso enfriar o calentar ciertos aires. Y eso pues se ha utilizado mucho, claro, no tan técnicamente desarrollado, pero sí hubo con monteas solares, cómo aprovechar precisamente el recurso ambiental para la habitabilidad. Este es el hospital construido en 1943, el Hospital del Niño, que fue uno de los que les decía que se cayó. Y bueno, pues se pensó en precisamente la ventilación cruzada, incluso la ventilación cruzada en este sentido también. Obviamente el desplazamiento del sol para poner solariums, estos son terrazas, todas estas son terrazas. Aquí están los niños enfermos de diferentes patologías y bueno, algunos en proceso de recuperación, que incluso tenían una escuelita que yo por ahí creo que les comenté, y tenían estos solarios donde los niños podían convivir y obviamente platicar y bueno, pues sentirse que estaban en un lugar idóneo, incluso las alitas entre el sol y les pegaba casi en los pies, ¿no? Entonces, interesante. Pero bueno, finalmente son parámetros que se han llegado a utilizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues la pérdida de áreas abiertas, ¿no? Con el tiempo, en 1915 y 1919, ya menos áreas. Obviamente hay una saturación ya de edificios, ya tenemos edificios más altos. Y eso, pues, ¿qué implica el hacinamiento? Una disminución de condiciones de habitabilidad, ¿no? Que ya hemos dicho ahorita algunas. Y bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, ya incluso hay más control de deambular, ya no tan fácil se pasa de un lugar a otro, etcétera. Y bueno, pues eso implica también que en la parte posterior se ponían, como aquí ya lo perdimos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos todavía franjas sanitarias, que son amortiguadores urbanos y de purificación del aire, que los acabamos de mencionar, ¿no? Y que permitían también la deambulación o el paso de estar de los pacientes ya con sus familiares, ¿no? Y bueno, pues sí, una integración urbana arquitectónica, el espacio que ocupan todo, en este caso que ya les puse el ejemplo, ¿no? Del Hospital General, obviamente otros edificios de crecimiento que después se integró con el Centro Médico Nacional, sus áreas verdes, y bueno, pues tenemos de alguna manera una integración urbana, aquí tenemos las principales vialidades, que ahorita también lo podemos ver, ¿no? Y entonces, aquí, a partir de esa complejidad, bueno, de la complejidad general de servicios y funciones, etcétera, tenemos que pensar, obviamente, en dónde se ubican, o sea, la zonificación, obviamente los servicios que están complementarios o cercanos o auxiliares, ya sea en vertical o en horizontal, eso es claro. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, de servicios de auxiliares de diagnóstico, ¿no? Aparte del acceso, el primer contacto, la sala de espera, el consultorio, etcétera. Y cada uno de estos requiere, obviamente, muchos aspectos espaciales, de instalaciones, de formas de uso, equipos, etcétera. Y bueno, pues esto ya podríamos incluso empatarlo, como dijimos, con las normativas, con los recursos que se tienen, no solamente humanos, también los tecnológicos, económicos, ambientales, y bueno, aquí le podemos agregar, aparte de la acústica, muchos más, ¿no? Obviamente en estos servicios de apoyo, cuáles tendríamos que ver aparte de admisión, pues tal, otros muy cercanos que se requieren también y que requieren espacios, ¿sí? Y esto, pues lógico que tendríamos que pensarlo, que debe estar muy integrado y en una secuencia y en un orden. Entonces, bueno, como parte de esas recomendaciones, aparte de agregar terrazas y solariums que son interesantes, áreas de estar,
y las salas de día, que muchas veces las tenemos, pero por falta de espacios se utilizan para otros servicios. Es muy, así muy común, como que, pues no, como que no sirve de nada, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y no, es cierto. Bueno, áreas verdes, que muchas veces son áreas pensadas como filtros, pero bueno, muchas veces se ven en el sentido de que, pues hay un espacio que podemos construir otro edificio, bueno, y se borran y se quitan, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que pensar en todas esas condicionantes internas. Y bueno, podríamos ya analizar estudios de caso, ¿no? Como pueden ser las salas de hospitalización o de encamados. Bueno, aquí les digo todo sobre INCOSE junto. La de quirófano, salas de cirugía, el mismo selle, las aulas y auditorios. Y bueno, por ejemplo, aquí en el Hospital Juárez, cuando era el viejito, ¿no? O sea, hay una así ventilación y isolamiento, se utilizaron, las ventanas se abrían con unas ventilas, aquí se alcanzan a apreciar las ventilas, y hay otra parte donde entra la luz, pero había en algunos casos, no, aparte de las ventilas, sustituyeron estas para abrirlas un poco más, ¿no? Y bueno, pues sí, constantemente a través de las ventilas se pasaba un poco de iluminación. Bueno, era un ejemplo. Lo otro también, los solarios, ¿no? Espacios de apoyo para la recuperación. Claro, aquí están junto a las camas, pero en muchos lugares estos se ponían independientes. Hay hospitales donde tienen, porque ya para pasarse aquí es porque ya el paciente puede caminar un poco, ¿no? Entonces, pues ya se podían poner en otros lugares y podían socializar, lo cual aquí, por ejemplo, no podían socializar mucho, porque, al menos que todos estuvieran aquí, porque si no provocaban ruido. Obviamente la altura que permite un paso de ventilación cruzada, ¿no? Y porque aquí también se abrían estas ventanas. Y bueno, pues así podríamos visualizar, ¿no? Muchos de ellos. Hay unos que habría que revisar, por ejemplo, el caso de la CELI, como se presenta mucho en las bibliografías, se hablan de espacios de alguna manera a veces muy reducidos. Obviamente la zona roja, la zona azul, la zona verde. Y bueno, pues parece interesante. Tenemos una sala de cirugía a la cual se atiende. El problema es cuando tenemos más salas de cirugía, más quirófanos, etcétera. Esto obviamente pues se vuelve una zona mucho más compleja y más si tenemos que tener un personal más capacitado y más, obviamente, mayor número de personas trabajando, por ejemplo, porque operan los 365 días y noches además, y bueno, en unos casos se tiene arriba de 8 personas trabajando, ¿no? Entonces, pues sí, pensemos, es un espacio cerrado, y de acceso restringido. O sea, las condiciones de habitabilidad, por eso pensemos en las dimensiones, pensemos en las características, obviamente, no solamente tecnológicas, sino de muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde tenemos que poner la atención un poquito en ello, porque, bueno, pues, es un lugar muy restringido, ¿no? Ay, dejen bajar, perdón. Y pues el área más contaminada, ¿no? Que además no solamente recibe y clasifica muchos residuos, ¿no? Además aquí es donde los maneja, qué tipo, de qué características, por lo tanto tiene sustancias químicas, lo cual generan también vapores y bueno, pues evitar que esos vapores contaminen la zona y las personas que habitan tenemos problemas también cada vez más pues no solamente porque haya demanda, sino porque además son personas las que habitan, ¿no? O sea, problemas laborales, no es solamente eso. Entonces, sí pensemos, pues, que existen muchos aspectos que hay que cuidarlos, aparte de toda esta normativa, aparte de las características funcionales que nos manejan, pues, que existen, aparte de los protocolos, que existen, obviamente, reglamentos ya muy internos, existen mucha, pues, bibliografía para poderlo realizar, pero sí que pongamos, pues, un poquito ojo en que los pisos, muros, techos, puertas y equipos, aunque sean fáciles de lavar, requieren y que estén implementados en normas, requieren un manejo y una, diríamos, circulación interna con personas que obviamente habitan el espacio por muchas horas en un lugar cerrado y con un acceso, insisto, restringido, ¿sí? Ya no les explico porque ya también el tiempo se nos está yendo, pero bueno, ustedes van a entrar más a analizar todo este tipo de cosas. También dónde se localizan, es súper importante, ¿no? Y más ahora, hospitales que tienen helipuertos, ¿no? Dónde localizarlos. Ahí resulta que ciertos helipuertos se ponen, y bueno, está bien, hay veces que hay elevadores, pero en caso de que no exista
luz, porque son cosas de emergencia, tiene que funcionar muy bien las plantas. Y donde de aquí que no haya ninguna obstrucción de escalones ni nada, porque sí es un problema. Vienen en helicóptero, bajan a una persona que la deben traer generalmente en trauma y casi inmóvil, y de repente la tienen que mover mucho, la pueden lastimar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podríamos visualizar aquí, ¿no? También. Entonces, pues sí, insisto, hay las normas que las podremos visualizar cada una para ir viendo, pero es mucho, mucho para verlo. Y bueno, otras de cirugía menor, que incluso hay ventanales mirando hacia el exterior. Hay un sistema de ventilación, obviamente, en el área de operaciones, donde entra luz natural al lugar. Aquí tenemos otras que se iluminan, ¿no? Aquí con un sistema de bóvedas. Aquí están, ¿no? Con unas luces que se pueden emplear de formas distintas. Y ahí ya le bajé, yo la zona es mejor. Y bueno, pues tiempo atrás, y creo que en algunos lados todavía existen este tipo de espacios, por ejemplo, para aprender las cirugías. Aquí lo usaban mucho aquí tienen ustedes, ¿no? Como con lentes y de repente hasta con sistemas de aumento para mirar bien la operación. Ahora es por computadora, ¿no? Entonces, pues ya pasaron a que la planta baja tuviera la mesa de cirugía, etcétera, todo lo que complementario, y escaleras para subir a estos justamente miradores que estaban aquí, ¿no? Estos ya se han ido sustituyendo, y bueno, pues sí, ahora ya mucho con les digo, la computadora, que nos permite pues eficientar por algún lado, ser más precisos en muchas cosas, y bueno, pues porque ahora los hospitales pues son sistemas de educación, son también de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues los cuidados intensivos, que donde debe estar pegado, muy cerca, la misma farmacia, aquí ya no puse nada. Y bueno, pues algunas cosas, pero les digo, es el archivo un poquito diferente, ¿no? Claro, también siendo de formación y de todo esto, pues los auditorios, las bibliotecas, que ahora mucho ya es en internet, pero todavía se llegan a utilizar. Los auditorios que son de multiusos para eventos obviamente más masivos, ¿no? Que pueden ser como aulas, pero también para reuniones científicas, culturales. Piensen que los médicos están en constante formación, muy en constante, se la pasan siempre en eventos científicos, en congresos, etcétera, constantemente. Y lógico, si un hospital como el INER, como muchos otros del siglo XXI, que tiene todo un sistema interesante de auditorio, pues obviamente el flujo también de personas que vienen de afuera, o ellos mismos que se juntan, o hacen sus reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ¿dónde ubicarlos? Y vean el Hospital General, ¿no? Se tuvo que poner aulas, todo esto rojito, son aulas, que necesariamente funcionaban como zonas de formación, incluso otras más, pero bueno, todas diseminadas, ¿no? Porque bueno, pues no hubo forma más que todo improvisar, y bueno, posteriormente en otros lados sí se llegó a usar. Y bueno, algo que se nos olvida mucho, que no está en la lista que me pidieron, pero los sanitarios son importantísimos. Hay para pacientes externos, internos, aparte de los médicos, el personal administrativo, y los baños, porque una cosa son los sanitarios y otros los baños. Los baños tienen regadera y los sanitarios son solamente con WC y lavabos, ¿no? Donde estratégicamente, les digo, ahora se vuelve un problema antes de entrar a urgencias y a muchos lugares. La sala de espera, entre comillas, que tenemos en los accesos de los hospitales, y la gente pues tiene sus necesidades. Una mujer en edad reproductiva, pues cada mes también tiene una necesidad muy fuerte, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos precisamente parte de las composiciones y, bueno, elementos que se llegan a utilizar en lo que es el centro médico. Aquí está el auditorio, vean la forma interesante, los ejes de composición, a partir de toda una visión urbana de atención, y que las ambulancias, cuando mucho, pasaran a la parte baja del sótano, cuando mucho, perdón, se pensaba que tardaran 6 minutos en llegar. Ahorita pues ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, toda esa composición en relación al urbano, y obviamente el impacto que tiene el hospital con respecto a esa parte urbana. Obviamente esto es como está actualmente. Lo único que quedan prácticamente son las aulas de enseñanza que están aquí. Todos estos edificios grandes, altos, muy altos, se cayeron con el sismo del 85. Se perdieron muchas camas en ese entonces.
Y bueno, pues sí, nos ayuda mucho la forma, precisamente unas formas circulares son más, nos ayudan, pues todo nos ayuda, pero finalmente la forma también circular permite tener una resistencia un poquito diferente. Piensen en los tanques elevados, por ejemplo, la mayoría son circulares, por presiones, por muchas cosas, ¿no? Aquí están las aulas de enseñanza y una especialidad es que se cayó en el 85 y bueno, pues ahora es otro, trabajado de manera diferente, la ropería, lavandería, bueno, igual, pensar en contenedores, en todo lo que nos... Hay una normativa también para ello, ¿no? Y bueno, aparte de recepción, de clasificación, de doblaje, almacenaje, distribución, entrega, todo esto implica pues agua, implica gas, implica todo un sistema de trampas, de residuos, ya sea orgánicos, inorgánicos, porque bueno, también lo que existe que no son tan orgánicos, y bueno, el sellado de pisos, de muros y desinfecciones, el personal que maneja, qué características tiene, los estantes, y les digo, todo el sistema para su distribución, ¿no? Y bueno, las redes generales, pues no solamente de todo ese tipo de instalaciones, incluso de gases para los equipos, y bueno, muchas más, ¿no? Junto con ello hay que poner al vacío los que se manejan de tipo medicinal, que también incluso para la parte de las cirugías, el sistema de telecomunicaciones, que ahora ya también, les digo, se ha sofisticado un poquito más. Y bueno, pues allí podríamos visualizar mucho más sistemas, mucho más elementos que podríamos ver, ¿no? Y bueno, pues vean ya un sistema aquí de instalaciones, que bueno, pues está con alambrito, porque con el tiempo los mantenimientos son clave, ¿no? Aquí tenemos algunos, y flujos que se han puesto en los sótanos, porque no había edificios que no se hicieron para eso, de culto religioso, bueno, algunos que se hicieron en el tiempo, ya actualmente está hay universidades que tienen sus instalaciones y tienen nada más ya como como áreas pues de relajación, y bueno, algunas incluso casi en algún punto de rincón tienen obviamente todos estos sistemas relacionados con el culto, ¿no? Ya sea católico, musulmán y más en otros países, ¿no? A ver, preguntas, porque ya creo que aquí ya nos vamos, podríamos ver otras cosas, pero muy rápido. Aquí tenemos el sistema de rampas, por ejemplo, construcción, terrazas en la parte alta, materiales, obviamente por la forma de la tecnología, sismo de 85 tiró muchos edificios, sistemas que, bueno, hay que revisarlos. Afortunadamente se revisó el reglamento de construcciones, porque, bueno, tener un edificio con pocas juntas constructivas y luego edificios muy largos funcionan como si fuera un peine, un hilacho en forma de sismo. Entonces, pues también eso, en todo lo rojo puede decirse que mucho de eso se dañó en poco tiempo. Igual, otras formas que si no hay juntas constructivas en ciertos puntos puede generar problemas de sismo. Y bueno, pues otros hospitales que constantemente se han renovado. Por ejemplo, y todos más ahorita, ¿no? O sea, pasan de una forma hasta crecer y cada vez más. Y bueno, uno más, un edificio que no estaba tan mal, estaba más o menos, me tocó visitarlo, en Breten, pero del 65, pero bueno, con mayores recursos y muchas cosas, pues se hizo una clínica con más servicios, con ventanas que miran hacia las zonas de vegetales, pasillos más altos para proteger de la nieve, porque bueno, obviamente cuando cae nieve hay que hacerlo, y bueno, pues menos alto, como más amable, que fue la visión que tuvieron para hacer un vestíbulo mucho más amplio, por supuesto, y bueno, pues más sistematizado, que fue lo que hicieron. Bueno, aquí me pidieron un bioterio, pero bueno, aquí muy general también, no siempre, es otro, diríamos, género que habría que buscar, o subgénero, donde hay obviamente animales de experimentación y todo este tipo de investigación, cirugías y etcétera, que requiere otro tratamiento, que requiere incluso un incinerador específico. También existe una normativa para plantearlo. Y obviamente hay unos que son que tienen incorporada la educación, otros no solamente la investigación. Entonces, pues ahí hay también cosas que habría que ver. Creo que aquí le dejaría para que me dijeran si hay preguntas, ¿no?
¿Preguntas, muchachos? Lidia, prácticamente a mí me parece que viste todo lo que son las instalaciones hospitalarias. Yo trabajé en especialidades en Centro Médico Nacional Siglo XXI y prácticamente viene todo lo que tienes ahí. Incluso hay un bioterio en donde estaba el edificio que estaba viejito, de los años 50, es oftalmología, a un lado está el bioterio. Entonces, prácticamente tienes todo. De hecho, por ahí, los jardines que tenías, dentro de los jardines había esculturas, y uno podía ir ahí, y es muy apacible. Pareciera que te aislabas prácticamente de los hospitales. Entonces, me agrada mucho. A mí me parece que Centro Médico Nacional Siglo XXI es un muy buen hospital. De hecho, yo creo que de los mejores hospitales que hay en el país son de los que te puedes encontrar ahí. No nada más por el personal, sino también por las instalaciones. Pero de ahí en fuera, no, parece que no hay dudas, no hay comentarios, Liliana. Y entonces, si quieres, posteriormente me comunico contigo. Déjame hablar con los alumnos. Muchísimas gracias. La realidad, los muchachos no saben, no tienen mucha idea de lo que acaban de ver. Esa es la realidad. ¿Sale? Es muchísimo. Es Muchísimas mucho, es cosas. que es un género tan complicado y como decía que aparte de las normativas, tener una visión de qué se hace en otros lados, cómo se hace históricamente, tener referentes y bueno, aciertos que se han hecho, tomarlos como lecciones históricas, ¿no? Y creo que mucho, que es un género muy versátil, muy complejo. Creo que pues sí, y en una visión política también corresponde a una visión de nuestros, pues ahora sí nuestro sistema, ¿no? Con respecto a la política. Creo que, pues así respondemos. En otros países responden de otra manera. Lo hemos visto ahora con el COVID, ¿no? O sea, a ver México, y nos queríamos comparar, es que no podemos compararnos, pero veamos que se hace diferente en otros lugares las cosas, ¿no? Coincidimos en muchas cosas, pero ya en la práctica lo aplicamos un poco diferente. Entonces, quizá eso es lo que como una visión, pues, que debemos tener para ya ahora sí sentarnos a ver detalles, ahora sí apoyarnos en todos los recursos y toda la línea, ahora sí restricciones, porque hay mucha restricción también para los diseños, entonces, ¿cómo aportar en ello? Perdón que puse la versión, pero me sacó el sistema, no sé qué pasó, y pero ya había agregado un poquito esa parte de lo bioclimático, que aunque les mostré en una listita, finalmente creo que con eso lo podemos subsanar un poco, ¿no? Entonces, pero sí, que se vea pues en esa generalidad que es un tema muy amplio, muy complejo. Si tenemos una sola unidad médica en una comunidad como ahorita en estas que fueron dañadas por el sismo, pues también es reflexionar, o sea, no tienen la capacidad para atender a una población que sufrió, ¿no? Y que sufrió ahorita consecuencias de un sismo y que, bueno, pues, ¿qué hacer, no? Uh-huh. Claro que sí, estamos muy lejos de Suiza todavía. Esa es la Sí, realidad. pero bueno. Y ahorita lo que comentas del Centro Médico Nacional, sí, está obviamente, se cayeron los murales que tenían en las azoteas, tapando precisamente lo que eran los equipos de elevadores, y bueno, se rescataron y ahora los tienen como murales en algunos casos, ¿no? Y mucha escultura muy bonita, pusieron un área de árboles, un camino, que a mi gusto debieron haber sido de limones o de toronjiles o de naranjas, que son olorosas, pero bueno, dan sombra y es un lugar apacible, como lo mencionas. Y claro, esa parte que no se nos olvide, la parte estética, la parte de cómo incorporar esa parte artística a esos lugares para que te animen, ¿no? Te digo, en la escalera se han puesto algunos murales, algunas cosas, pero yo creo que debe ser pensarse de toda, pues sí, hasta los pisos. Tiempo atrás se diseñaban los pisos diferentes. El corredor tenía un color con ciertas figuras. Las salas, incluso cada sala de enfermos, diferente color. Entonces la gente podía distinguirlos por el tipo de piso o por incluso en la parte interior que se ponía hasta 1,20 de altura un azulejo,
con cerámica, entonces también podían identificar por flores o por paisajes o por estructura o por lo que sea, esas salas. Entonces, pues yo creo que ahora han puesto un poquito los colores por piso, pero yo creo que la plástica nos da para mucho y nos puede ayudar, como tú decías la vez pasada, ¿no? Como esos recursos también, pues de un diseño más amable, ¿no? De toda la biofilia que está metida ahí, pues también nos ayuda. Y bueno, pues para aportar a la parte emocional de recuperación, pues hay mucho, creo que cada vez hay más recursos. Uh-huh. Claro que sí, de hecho ahí en el centro médico, cuando vas entrando por el metro, hay una galería de arte de centro médico, esa es la realidad, y es grande la galería de arte. Es muy bonito, me gusta mucho el centro médico. Pero bueno, de hecho, con algunos alumnos que los llevé de acá hace algunos años, y también les agradó centro médico. Pero bueno, está muy bien. Lilia, ya te dejo porque ya son 2 horas. Muchísimas gracias. Nos marcamos el teléfono posteriormente, ¿te parece bien? Sí, me parece perfecto. ¿Cómo no? Pues un saludo a todos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Ándale, nos vemos. Muchas gracias. Ok, chao. Hasta luego, Lilia.